día de hoy vamos a culminar hablando de principios fisiológicos del delirium. Jaime, si quieres presentar a Stephanie. Hola, Pablito. Buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias. ¿Ya arrancaste a grabar o cuando tú digas? Sí, ya está grabando. Listo, muy bien. Entonces, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra revisión del día de hoy. Tengo el gusto de presentar a la doctora Stephanie Flores, residente de primer año del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana, y nos va a hablar de un tema pues muy interesante y son los principios fisiológicos del delirio. Sé que ha trabajado intensamente en su conferencia y estoy seguro que les va a gustar. Muchas gracias. Adelante, Steffi. Buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Listo, entonces muchas gracias al profe Fernández por la presentación. Vamos a empezar entonces a hablar el día de hoy acerca de los principios fisiológicos del delirium. Este es entonces el contenido que hemos propuesto para llevar a cabo durante esta tarde y empezaremos pues inicialmente por las generalidades. Tenemos entonces que el delirium, es un síndrome neuroconductual que es causado por la desregulación, y qué pena, yo activo acá el puntero, de la actividad neuronal basal secundaria a alteraciones sistémicas y que se caracteriza por una alteración en el nivel de atención y conciencia que se va, digamos, ir instaurando en un periodo de tiempo relativamente corto durante la hospitalización pues, de los pacientes. Ese fenómeno del delirium tiene 5 dominios centrales que son pues, los siguientes que les voy a mencionar. El problema pues, del déficit cognitivo, que se caracteriza por presencia de distorsiones en la percepción, por deterioro de la memoria, por deterioro del pensamiento abstracto y de la comprensión, de la disfunción ejecutiva y de desorientación. Tenemos también el otro dominio, que es el dominio del déficit de la atención, que se caracteriza por alteraciones en la conciencia, con una capacidad reducida para dirigir, enfocar, mantener y desviar la atención. El otro pues, dominio es el de la alteración del ritmo circadiano, en donde hay una fragmentación del ciclo sueño-vigilia, la desregulación emocional, que se caracteriza por esas fluctuaciones en todo tipo de cambios emocionales con eventos de perplejidad, miedo, ansiedad, irritabilidad y enojo, y la alteración psicomotora, que va a ser la que nos va a permitir caracterizar pues como los diferentes fenotipos del delirio. Tenemos entonces que para hacer el diagnóstico nos proponen los criterios del DSM-5, que nos hablan de que debe haber pues obviamente la presencia de una perturbación en la atención y de la conciencia que se desarrolla en un periodo corto de tiempo, obviamente con fluctuaciones en la severidad de la presentación durante el transcurso pues, de la hospitalización, con la presencia de una alteración adicional al nivel de la cognición, en donde A y C no se deben explicar mejor por ningún otro trastorno neurocognitivo preexistente, establecido o en evolución, y obviamente que no ocurran en el contexto de un nivel de excitación gravemente reducido, como por ejemplo el coma. Y ya finalizando, pues obviamente nos determinan que debe existir evidencia en historia clínica, en examen físico y en hallazgos de laboratorio de que esa alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra condición médica pues, con la cual esté cursando el paciente. Con respecto a los fenotipos, existen al menos 5 tipos de delirium. Según las manifestaciones clínicas, recordemos que existe una fase prodrómica que generalmente es marcada por eventos de inquietud, de ansiedad, irritabilidad y alteraciones pues, a nivel del sueño. Y tenemos pues, los 2 tipos de delirio más famosos, que son pues, como el hipoactivo y el hiperactivo, en donde para cada uno de ellos se ha descrito una versión extrema, que es la versión catatónica para el hipoactivo y la versión excitada para el hiperactivo, y los fenómenos mixtos. Tenemos pues que un paciente que instaura un delirium tiene 3 opciones en su pronóstico, y es 1, poder restaurar sus funciones cognitivas; 2, quedar pues con algún grado de compromiso cognitivo o incluso motor a largo plazo; y está el delirium persistente, en donde obviamente estos 2 están relacionados con mayor morbimortalidad y con mayor día pues, de estancia hospitalaria, entre otros aspectos. Entonces, con respecto a factores de riesgo en la población pediátrica, nos han hablado de factores que son modificables y no modificables, y algunos que son predisponentes y precipitantes. Con respecto pues, a la parte
demográfica tenemos que se ha establecido la edad menor a 2 años y el diagnóstico preexistente de retraso en el desarrollo neurológico como 2 posibles factores de riesgo. Y es que no es sorprendente que tanto el cerebro inmaduro como el anormal sean más propensos al desarrollo del delirium, y esto es similar a hallazgos de incremento en la prevalencia de delirium, en pacientes ancianos y en pacientes pues, que cursan con demencia subyacente. De igual manera, los niños que ingresan a la unidad de cuidado intensivo y que al momento del ingreso tienen puntuaciones de severidad de la enfermedad más alta, tienen más probabilidades de desarrollar delirium, y esto está relacionado, y lo vamos a ver más adelante, con todo pues, el fenómeno inflamatorio que está pues, alrededor de la hipótesis de la neuroinflamación. Y de igual manera, el delirium a su vez contribuye al síndrome de disfunción multiorgánica, ya que él en sí mismo es una expresión de la disfunción de un órgano tan vital como pues es el cerebro. Tenemos otros factores como los que se han descrito en los pacientes con cardiopatías congénitas, en donde se ha visto que aquellos que son llevados a cirugía de derivación cardíaca y que además de eso están en ventilación mecánica y que al momento pues preoperatorio tienen niveles de albúmina por debajo de 3 miligramos sobre decilitro, son pacientes en los que se ha visto pues como mayor incidencia de esta condición. Dentro de los factores modificables nos habla mucho pues del uso de las benzodiazepinas, en donde ya hay diversos estudios que hablan de esa asociación que hay entre uso de benzodiazepinas con mayor incidencia de delirium, incluso en estudios en donde hacen análisis y digamos que intervienen factores de confusión como lo son la misma ventilación mecánica, la severidad de la enfermedad, entre otras muchas otras cosas. De igual manera nos hablan en diferentes estudios multicéntricos que las probabilidades de hacer delirium se cuadriplican en pacientes que tienen restricción o inmovilización en la UCI, y esto está relacionado pues con esas medidas pues que obviamente tenemos de restricción de visitas, de estancia de los padres y demás. Vamos a pasar entonces ahorita sí a hablar un poco más a profundidad de las teorías fisiopatológicas. Tenemos entonces que estas que están por acá, todas estas son las que se han descrito, y cada teoría que se ha propuesto durante todos estos años de estudio y de investigación se ha centrado o en un mecanismo o en un proceso patológico. Por ejemplo, las teorías pues, de los neurotransmisores son una de esas. Hay algunas otras teorías que nacieron de la evidencia observacional y de la observación del día a día, donde, por ejemplo, evidenciaron que teníamos problemas con la regulación del sueño, y algunas otras que salieron también de datos empíricos, pero que luego se fueron solidificando con estudios de investigación, como es el uso pues, de agentes anestésicos, de benzodiazepinas y otros elementos que generan neuroinflamación y daño pues, de la barrera hematoencefálica. Entonces, la mayoría de estas teorías son complementarias, y en lugar de competir, digamos que muchas de ellas tienen áreas de intersección en las que se encuentran, y básicamente es poco probable que una sola teoría explique la expresión del delirium, y más bien lo que se considera es que es una unión de todas estas fenómenos que ya vamos a ver, que terminan generando un trastorno bioquímico, y que en última instancia esto lo vamos a ver reflejado en esos cambios cognitivos y conductuales pues, que presenta nuestro paciente. Vamos a hablar entonces de las teorías como más representativas. Empezamos entonces con la teoría de la neuroinflamación. Vamos a hablar primero de la vía neural de la neuroinflamación, en donde tenemos que los diferentes eventos inflamatorios sistémicos desencadenan la liberación pues, de mediadores inflamatorios a través de la acción de los macrófagos tisulares y de las células endoteliales vasculares a nivel cerebral. Y estos mediadores pueden afectar la función neuronal de forma directa o mediante la activación pues, de microglías que ya están previamente sensibilizadas. Esos mediadores entonces pueden causar una alteración reversible de la función pues, neuronal, como pasa en el delirium, pero también pueden generar cambios ya de forma irreversible que pueden contribuir al deterioro cognitivo a largo plazo, incluso pueden provocar muerte pues, de las neuronas y contribuir al daño acumulado y a la carga neuropatológica pues, en los pacientes que quedan ya con un compromiso cognitivo comprometido a largo plazo. Tenemos entonces que en esa vía neural se producen unos PAMs y unos mediadores inflamatorios
que activan los nervios aferentes primarios en diferentes áreas, como son el núcleo del tracto solitario, la parte pues como del núcleo parabraquial, de la médula ventrolateral, entre otras muchas pues áreas que se ven afectadas por esta pues parte como inflamatoria. Y tenemos la vía humoral, que es la que está acá abajo, en donde específicamente lo que ocurre es que los PAMs que circulan pues por todo este fenómeno inflamatorio, específicamente por ejemplo en la sepsis, llegan al cerebro a nivel pues del plexo coroideo y a nivel de los órganos círculo-ventriculares, y lo que ocasionan es entonces la producción de mayor citoquinas y de mayor moléculas proinflamatorias a través de células similares a macrófagos que expresan los Toll-like receptors. Y esto vamos a ver que también está muy en relación con la disfunción que existe o que se presenta a nivel de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y entonces a nivel de la barrera hematoencefálica, lo que se ha pues como descrito es que la interacción inicial que existe entre los mediadores inflamatorios circulantes, sean citoquinas, sean lipopolisacáridos, que interactúan con la unidad neurovascular, digamos que eso va a producirse a través de una serie pues de múltiples receptores y se asocia pues con un aumento en la permeabilidad paracelular de esa barrera hematoencefálica. Y además de la inflamación sistémica, existen otros factores que pueden como afectar aún más la integridad de esa barrera y van a ser entonces fenómenos como la hipoxia, como la isquemia y como el dolor. Entonces, el reconocimiento de esos estímulos inflamatorios periféricos en esa barrera hematoencefálica es seguido pues de una cascada de eventos que conducen a la activación de la microglía, y esta a su vez va a modular una respuesta proinflamatoria de células adyacentes como los astrocitos y como pues las neuronas. Y digamos que en respuesta a cualquier evento traumático o a cualquier evento sistémico, hay activación de esa respuesta inflamatoria sistémica, que en últimas hace que, acá no está pues como graficado, pero hace que los monocitos y que los macrófagos produzcan neopterina y otras citoquinas y otras especies reactivas de oxígeno, y esto además hace que haya como alteración de las células endoteliales, que generan mayor transporte de citoquinas a través de esa barrera pues que está totalmente alterada, mayor infiltración de leucocitos y de citoquinas hacia el sistema nervioso central, y esto se expresa pues entonces en fenómenos de isquemia y de apoptosis neuronal. De igual manera se ha descrito, por ejemplo, para los agentes anestésicos que pueden causar ruptura inmediata y a corto plazo de la integridad de la barrera hematoencefálica, lo que conduce pues a una afluencia de los componentes del plasma hacia el tejido cerebral, y pues esto va a causar una interrupción de la homeostasis cerebral, y pues esto va a derivar en fallas neuronales, y ahí es que vamos nosotros a empezar a evidenciar pues como esas presentación clínica del delirio. Puede ocurrir que exista una incapacidad de volver como a sellar estos huequitos que se han hecho en la barrera hematoencefálica, y si esa ruptura se queda a largo plazo, obviamente va a coincidir con una afluencia crónica de plasma hacia el tejido neuronal, y pues esto terminará generando o derivando en muerte pues cerebral de todas estas elementos. Tenemos la otra hipótesis, que es la del estrés oxidativo, en donde cualquier fenómeno que disminuya la perfusión cerebral, disminuya el aporte de energía hacia ese tejido, pues va a generar muerte celular a través de estas diferentes vías: apoptosis, excitotoxicidad e inflamación. A nivel de la apoptosis, ¿por qué? Porque generan, digamos, unos cambios a nivel de la agregación de la cromatina, a nivel de la capacidad de mantener como el funcionamiento de la membrana de la célula, y termina pues como siempre en la mayoría de estos eventos generando disfunción mitocondrial. Tenemos a su vez que la excitotoxicidad es mediada por glutamato aspartato, entre otros, que terminan activando canales como los NMDA y los AMPA, y estos a su vez generan una alteración a nivel del control del flujo de calcio intracelular, que termina derivando en proteólisis, fosforilación de proteínas, producción de más especies radicales de oxígeno e incluso alteraciones a nivel de la expresión génica. Y la inflamación, que fue todo pues lo que les mencioné anteriormente en la teoría de la neuroinflamación, termina generando mayores moléculas proinflamatorias como interleuquina 1, TNF-alfa, y moléculas de adhesión que también
generan pues muerte celular pues neuronal directa. Tenemos la otra teoría, que es la de los neurotransmisores. Esta es una de las teorías que, por decirlo así, nació después de muchas observaciones clínicas en donde evidenciaban que el delirium se producía, por ejemplo, después del uso de ciertas sustancias que alteraban la función o la disponibilidad de los neurotransmisores, y de verdad es que originalmente se usó para intentar explicar el delirium secundario a alteraciones colinérgicas. Y algunos incluso han postulado que el delirium puede uno como verlo como un trastorno psiquiátrico temporal y transitorio que resulta de una reducción de la transmisión colinérgica central combinado con un aumento pues del sistema colinérgico que interactúa pues también con la parte dopaminérgica. Se ha documentado que en la mayoría de los cambios o en las presentaciones del delirium, los cambios que más se han encontrado es la liberación excesiva de dopamina y de glutamato y la disminución de la acetilcolina, y ustedes pueden ver aquí pues como en diferentes contextos clínicos hay diferentes pues comportamientos de los diversos neurotransmisores e incluso del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que ya vamos a ver que también hace parte pues de la teoría neuroendocrina. Entramos entonces a la teoría neuroendocrina, en donde tenemos un estímulo estresante que va a activar el eje hipotálamo pituitario adrenal, en donde tenemos que esos estresores activan o entran a activar el hipotálamo a través de las entradas de los núcleos del tronco del encéfalo y de la amígdala, específicamente pues como que sensibilizan el núcleo paraventricular del hipotálamo, y esto pues resulta en la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, que a través pues del sistema portal hipofisario llega a la pituitaria. En la pituitaria induce la liberación de la ACTH, que a su vez promueve pues la liberación de glucocorticoides, y digamos que en circunstancias normales glucocorticoides actúan obviamente en fenómenos pues de estrés, movilizando reservas de energía y suprimiendo ciertas funciones pues corporales que no son vitales, pero digamos que si esa respuesta se perpetúa, se ha documentado que los glucocorticoides pueden ser realmente bastante deleterios a nivel de la función cerebral, y existen datos recientes que han demostrado que esa exposición repetida o prolongada a los glucocorticoides tiene un impacto bastante negativo sobre la función cerebral y puede, digamos, incluso tener un papel muy importante en el deterioro cognitivo a largo plazo. Y eso lo vemos mejor acá, en donde la evidencia creciente sugiere que los glucocorticoides pueden tener efectos proinflamatorios en el cerebro, desencadenando pues como disfunción mitocondrial y como activando esa maquinaria apoptótica, así como generando detención del ciclo celular y la muerte celular. Esto pues a través de la inducción de la hiperfosforilación de esta que es la proteína tau, y digamos que al perturbar ese funcionamiento de la proteína tau se termina generando afectación a nivel de lo que es la integridad del citoesqueleto, y eso termina generando digamos que sinapsis que son disfuncionales. Todo esto pues obviamente favorecido por cambios a nivel de las proteínas y de los receptores pues de glutamato. Y tenemos los cambios epigenéticos que, digamos, se han establecido a través de lo que es la modulación de la activación microglial y de procesos neuroinflamatorios que aún obviamente están pues en proceso pues como de documentación. De igual manera, los glucocorticoides tienen la oportunidad de como modular la liberación de ciertos neurotransmisores. Ellos pueden unirse con diferente grado de afinidad a receptores de glucocorticoides o de mineralocorticoides que tienen la opción de estar expresados en muchas áreas del cerebro. Y estos esteroides pueden tener efectos rápidos o efectos retardados que dan como resultado afectación a nivel de la liberación de glutamato, ya sea a través de efectos genómicos indirectos, que esto es mediado por receptores de proteína de membrana, por efectos genómicos directos en donde hay unos
procesos en el núcleo que generan a través de segundos mensajeros cambios en la transcripción neuronal, y a través de los endocannabinoides sería pues como la tercera opción que tienen ellos para alterar la producción pues de glutamato. Tenemos la otra teoría que está en relación con el control de la melatonina. Recordemos entonces que la información que obtenemos pues como de la luz se transmite a los núcleos supraquiasmáticos, principalmente a través del tracto retino-hipotalámico, donde se sincroniza, digamos, la actividad del oscilador circadiano exactamente a las 24 horas, y a través de las vías eferentes esto va a la glándula pineal, que va a ser como la encargada de generar lo que conocemos como el ritmo de la melatonina. ¿Qué ocurre en los pacientes con delirium? Se ha encontrado entonces que la producción de citoquinas proinflamatorias induce o incrementa la acción de esta enzima que es la 2.3 deoxigenasa, y ella al aumentar pues obviamente su funcionamiento disminuye la producción de triptófano y de melatonina, y por el contrario potencializa la producción de moléculas que son muy neurotóxicas como la quinurenina, entre otras. Y digamos que esta ya es como la última teoría, en donde se considera que pues todos estos fenómenos que hemos estado comentando generan como una desconexión en la red. Y es que lo que se considera es que el cerebro es un sistema altamente organizado que funciona a través de una estructura que está interconectada, y que esto es lo que permite que exista una integración compleja entre la información sensorial y las respuestas motoras. Y se sugiere que en el delirium pues hay una pérdida de esa interconexión, y se ha evidenciado, por ejemplo, en estas imágenes en donde en sujetos que no están cursando con delirium se puede ver cómo hay correlaciones positivas, que son las que vemos en rojo, a nivel de las cortezas posteromedial y anteromedial y en las uniones temporoparietales. Y vemos cómo existe una correlación negativa, que son las áreas de azul, en las frontolaterales. Por el contrario, en los pacientes que están cursando con delirium, vemos cómo desaparecen esas correlaciones negativas en las cortezas anteromediales, y cómo se intensifican las positivas en las posteromediales. Entonces, todo esto que hemos venido hablando deriva en lo que se considera como el fallo cerebral agudo, y acá les traigo pues la mnemotecnia del End Acute Brain Failure, en donde nos enuncian todas las, digamos, posibles factores que podemos tener relacionados con el inicio del delirium de nuestro paciente. Y ya les había mencionado que estos pacientes tienen 3 vías pues de evolución pronóstica, y que estas 2 de acá pues están relacionadas con incremento en la morbimortalidad. Vamos entonces a hablar ya un poquito acerca de lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos entonces que a través del tiempo se han descrito diferentes escalas. Acá pues las pueden ustedes encontrar con sus niveles de sensibilidad y especificidad y la edad en la que podemos usarlas. Y digamos que la prueba que tiene mejor rendimiento es la CAPD, y es la que en este momento se recomienda pues usar para hacer búsqueda activa del delirium. Es esta de acá. Lo que se recomienda es usarla o medirla por lo menos cada 8 horas en pacientes que no estén cursando pues con una sedación profunda, y cualquier puntuación que sea igual o mayor a 9 sería pues solamente consistente con un diagnóstico de delirium. ¿Qué hacer entonces para el tratamiento? Digamos que tenemos diferentes eslabones. Digamos que lo primordial es encontrar ese factor precipitante y corregirlo, o por lo menos controlarlo. Entonces, obviamente, hacer un adecuado manejo de la sepsis, controlar la hipoxemia, controlar el dolor y las alteraciones metabólicas con las que pueda estar cursando el paciente. A nivel de lo que en la literatura se enuncia como factor iatrogénico, es, digamos, hacer búsqueda activa de qué, digamos, medicamentos o terapias puedo estar yo usando en mi paciente que puedan ser como pro delirium, y nos hacen entonces énfasis en hacer revisión diaria de dosis de sedantes, búsqueda activa o prevención de fenómenos de abstinencia, el tema pues de las restricciones, que en realidad deberíamos tenerlas más adelante en lo que es factores modificables en el ambiente, y pues medicamentos que también puedan estar siendo como coadyuvantes a ese delirium.
Dentro de los cambios en el ambiente, entonces se hace énfasis en la posibilidad de hacer movilización temprana en los pacientes que, digamos, tengan ya una posibilidad de ya poderlos intervenir. La estimulación cognitiva a través de terapia ocupacional, que debe ser una super full intervención. Lo que se denomina el cluster care, que es como ese cuidado por enfermería que es humanizado, que es como lo más familiarizado pues, y familiar posible. Se hacen, digamos, recomendaciones acerca de lo que es las visitas de los padres. Si, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia no se pueden hacer de forma permanente, entonces, por ejemplo, grabaciones o fotos de los padres o de personas de significancia pues, para los niños, así como pues por ejemplo la musicoterapia e incluso pues las ayudas visuales que podamos tener en relación a dibujos animados y demás que puedan digamos como gustarle a los pacientes. Y en relación a la higiene del sueño pues es otro tema que es de bastante difícil control en las UCIs, pues por el nivel de estímulos auditivos y visuales que tenemos pues casi que constantemente. Y a nivel de farmacoterapia, pues tenemos la posibilidad de hacer uso de dexmedetomidina y de antipsicóticos atípicos. Con respecto entonces a la dexmedetomidina, tenemos ese ensayo clínico aleatorizado doble ciego que fue publicado en el 2019 por el Dr. Shi y colaboradores, en donde ellos quisieron evaluar a la dexmedetomidina como medida, digamos, de prevención para delirium o para alteraciones en el comportamiento en pacientes que han sido sometidos a anestesia con sevoflurano. Ellos entonces establecieron dos grupos, el grupo C que fue el grupo control, el grupo D que fue el grupo que recibió la dexmedetomidina, y evaluaron la incidencia del delirium clasificada según esta escala, que es otra de las escalas que en algunas partes pueden usar, que es el PAED, estratificándolo en leve, moderado, severo, dependiendo de la puntuación, y encontraron que el uso de dexmedetomidina disminuyó la incidencia de delirium leve y grave con unas P pues, que fueron estadísticamente significativas. Y tenemos también esta que fue una revisión sistemática que pudo ser, digamos, derivada en metaanálisis, que fue publicada en el 2020 por el Dr. Rao y colaboradores. Ellos quisieron entonces evaluar el efecto de la dexmedetomidina en lo que era delirio y agitación en pacientes pues, que también habían recibido manejo anestésico, pero ellos digamos que en su metaanálisis lo que quisieron evaluar era cómo se comportaba la dexmedetomidina en comparación pues como con otros manejos de sedación en relación pues como a la incidencia de delirium, y por lo menos en relación en comparación con el midazolam y con los opioides, se demostró que la dexmedetomidina disminuye significativamente la incidencia de delirium, y podemos ver acá en este FORExplore que el índice de heterogeneidad de estos estudios era un índice de heterogeneidad que permitía pues obviamente hacer un adecuado análisis de estos grupos de estudios. Con respecto a otros sedantes como la ketamina y el propofol, sí no se pudo, digamos, demostrar superioridad de la dexmedetomidina, y digamos que no pudieron evaluarse otros medicamentos como la clonidina, como la risperidona y como la melatonina. Ellos lo justifican en el sentido de que los estudios que existen son escasos en relación a estos medicamentos, y no encontraron estudios que tuvieran, digamos, las características por diseño epidemiológico que cumplieran los criterios suficientes para poder hacer, pues obviamente, el análisis y poderlos incluir, pues, en este metaanálisis. Entonces, la evidencia o lo que hay escrito de delirium es realmente no tan abundante. Y, por ejemplo, en estas recomendaciones del EPSNIC, que fueron recomendaciones que se establecieron para manejo de dolor, para sedación, para abstinencia y para delirium en cuidado intensivo, vemos que las recomendaciones son únicamente estas tres, y pues esto va de la mano con lo que comentamos, que la evidencia no es tan abundante y pues posiblemente en este momento está en construcción, pero básicamente lo que nos dicen es, uno, que hay que hacer búsqueda activa de esta condición, que para, digamos, diagnosticarla es grado de recomendación A usar la escala CAPD, y que la evaluación del delirium deberíamos hacerla cada 8 o cada 12 horas, o idealmente cada turno, para poder hacer, digamos, una
un diagnóstico temprano y de igual manera empezar a regular esos factores precipitantes y hacer un tratamiento oportuno con la intención de evitar prolongar esa disfunción neuronal que puede llegar a ser tan, digamos, deleteria para el pronóstico pues, neurológico de los pacientes. Y pues ya para terminar, tenemos entonces las conclusiones en donde mencionamos que el delirium va a ser una complicación frecuente de la enfermedad crítica pediátrica, teniendo en cuenta todas las noxas que pueden estar a favor de todas las teorías, digamos, que mencionamos. Son diversas teorías fisiopatológicas que derivan en un trastorno bioquímico y neuronal que se expresan complejos cambios cognitivos y conductuales, que la búsqueda activa mediante la aplicación de escalas diagnósticas es factible, es necesaria y es casi que una responsabilidad de nosotros como cuidadores de estos niños hacer una detección temprana de esta condición y que en realidad se necesitan más estudios de intervención que nos permitan establecer las mejores prácticas para el tratamiento, más desde el punto de vista pues, farmacológico, porque desde el punto de vista no farmacológico hay muchas medidas descritas y también, pues, digamos, medidas que nos permitan hacer una parte preventiva, digamos, que sea un poquito más eficiente en relación, pues, a esta condición. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Stephanie, mil gracias por tu presentación completa y muy